Ok, bueno, muchas gracias a Janet y a todos por esta invitación. Como les decía, mi nombre es Nelson Mariño, trabajo en consultoría, digamos, en diseño y planeación de la cadena de abastecimiento. Y, digamos, el nombre de esta presentación es un reto sin precedentes, un modelo sin precedentes, no solo para Colombia, sino para el mundo. En general, en el mundo nunca se había desarrollado una campaña de vacunación masiva como la que se está desarrollando para el COVID y que va a seguir en curso todo este año y buena parte, seguramente buena parte del próximo año, porque pues si bien hay unos países que van adelantados, hay muchos otros países que ni siquiera han comenzado o que realmente lo que han hecho es incipiente. Entonces es sin precedentes porque nunca se había presentado ni una pandemia de esta magnitud con la rápida dispersión que se ha presentado, ni tampoco un desarrollo de vacunas tan acelerado. Ya vimos, digámoslo hoy, que pues, digamos, un proceso normal de vacuna duraba varios años y aquí se logró en 10 meses. Entonces, dentro de este contexto, algo que le pasa a todo el mundo, pero que afecta a unos más que otros, es lo que se ha denominado la incertidumbre y escasez. Es decir, prácticamente, bueno, hoy en día ya, pero hace 2 meses ningún país del mundo podría tener asegurado el suministro de vacunas. Hoy algunos países que han sido avanzados pues ya lo tienen, pero la mayoría de países del mundo, incluyéndonos nosotros, no podrían decir que tienen garantizados los suministros de aquí en adelante. Bien, es lo único cierto. Es decir, cuando yo hablo es que hay algunos países que ya pareciera que no van a tener ese problema, Israel, Estados Unidos, Emiratos Árabes, pero, pero eso es hoy en junio. En abril ellos tenían serios problemas y estas son algunas de las noticias que se ven a diario. De hecho, esta semana hay una noticia importante con el tema de AstraZeneca que nos puede afectar a nosotros, el suministro a nosotros, por alguna demanda, digamos, de la Unión Europea contra AstraZeneca. Hay problemas en India, digamos, con el suministro de vacunas y además la realidad de la pandemia en este momento, que hacen que ni siquiera hoy, por eso te digo, tengamos nosotros asegurado el suministro. Entonces, ese incertidumbre, ¿por qué lo menciono? Porque puede generar retrasos en la vacunación, puede generar retrasos en la segunda dosis. Y de cara a lo que le toca a ustedes, los honorables jueces y magistrados, es que alguien diga, no, es que no me la aplicaron, pero es que estamos en una realidad mundial. O sea, pretender decir que yo tengo que garantizar las 35 millones o las 70 millones de dosis que vamos a requerir mensualmente o con un cronograma definido, no ha pasado y no va a pasar. ¿Okay? Eh, Escasez, nuevamente, esto es un recurso escaso, si bien hace un año nadie podía anticipar que en este año 2021 se pudieran tener producciones estimadas que están en curso de 8.000 millones de dosis. Eso el año pasado no existía. El mundo se ha volcado hacia producir, pero se estima que este año pudiera alcanzarse 8.000 millones de dosis, entre 6.000 y 8.000 millones de dosis, lo cual de todas maneras será insuficiente, porque más o menos se necesitaría el doble de esas dosis para vacunar masivamente. Y adicionalmente tenemos el problema, esta es una gráfica de diciembre, desafortunadamente no la volvieron a actualizar, pero unos países que compraron mucho más de lo que iban a requerir. Gran parte de los países que están avanzados, como Reino Unido, Estados Unidos, pues compraron más del doble de lo que iban a necesitar. Por eso se prevé que esos países a final de este año pudieran tener excedentes de vacunación. Pero la mayoría de países de ingresos medios y bajos, incluido el nuestro, mire, ni siquiera llegan al 100% de lo que habían asegurado en ese momento. Entonces, estamos, digamos, en un contexto de incertidumbre, de escasez, que se va a repetir, que para países como el nuestro va a durar todo el año y probablemente para otros países se vaya hasta el año 2022 porque no hay vacunas suficientes
para vacunar a todos. Esa es una realidad global con la que tenemos que nos acostumbrar. Trayéndolo al contexto local, digamos, hay unos retos realmente importantes. Vamos a arrancar con el reto de la compra. Y nuevamente, en un mundo donde hay escasez, en un mundo donde hace tan solo unos meses no teníamos vacunas aprobadas, lanzarse en esa compra, pues era un riesgo. De hecho, cada país hizo sus riesgos. Yo siempre menciono el riesgo de Estados Unidos. Estados Unidos invirtió 15 o ha invertido hasta la fecha 15 billones de dólares haciendo compras anticipadas, de los cuales solo le han entregado 2 de los 8 proveedores que compró. Los otros no le han entregado a la fecha ninguna dosis, porque Pfizer no estaba dentro de ese mecanismo Warp Speed. Entonces, de alguna manera, pues allá tienen plata y pudieron comprar más del doble de lo que necesitaban y además pagar por anticipado en compras que a la fecha no les han entregado lo suficiente. Para Colombia, por ejemplo, pues el gobierno, digamos, estructuró este plan de compras por ahora con 6 proveedores diferentes. Inclusive Sinovac en febrero no estaba en el cronograma de compras. ¿Por qué? Porque hay que buscar de los diferentes proveedores que hay. Hay gente que dice, ¿por qué no Sputnik? En fin, son decisiones del gobierno, pero eso es muy distinto a lo que sucede, porque hay gente que dice, vea, es que nosotros estábamos preparados, este es un reto sin precedentes para el mundo, muy distinto a lo que sucede en un procedimiento de un plan de vacunación, el que se denomina aquí Programa Ampliado de Inmunizaciones del PAI, porque hay las compras, hoy en día ya pueden comprar las vacunas que van a ocuparse en noviembre o en el segundo semestre sin problemas. ¿Por qué? Porque ya se conocen, son proveedores que entregan con, digamos, cierta certidumbre, pero desde eso no hay escasez. Entonces aquí nos ha tocado improvisar de cierta manera en la compra porque es la realidad global. Entonces ir a exigir, yo quiero que me pongan esta vacuna en esta fecha, es algo que va a ser muy difícil cumplir para cualquier, digamos, ciudadano colombiano. Y además, esta es una gráfica, digamos, tomada, la gráfica de la derecha, con incertidumbre en el suministro. Aquí no va a suceder, como no ha sucedido, que es que yo tenga un suministro garantizado de 7 millones de dosis en el mes y que este proveedor me garantice que las entregas van a ser 300.000 semanales o 500.000 al mes. Eso no va a suceder. Este es el histórico de compras que se había tenido hasta la semana pasada y se ve que ninguna semana es igual a la anterior. Eso es parte de la complejidad que hay no solo en la compra, sino en el suministro y no es parte del control local. O sea, no es que yo pueda ir a exigir, eso en realidad, claro, hay unos acuerdos, pero garantizar un suministro no ha pasado en la Unión Europea, no ha pasado en ningún país del mundo y no va a pasar en el nuestro por más esfuerzos que se realicen. Como les digo, incertidumbre y escasez. Después de recibir con esa variabilidad que hemos visto, tenemos que llevar, digamos, a regiones disímiles en Bogotá, en nuestro país. Digamos, están los centros urbanos, están las ciudades intermedias, están, digamos, esa Colombia rural que no es tan fácil, y además esa Colombia que llama al gobierno, que es esa Colombia profunda que es lejana y que es aún más difícil de acceder. Porque mal que bien, digamos, Bogotá tiene un privilegio, llegan las vacunas acá, podríamos hacerlo expedita, pero no es lo mismo en Mariquita o en Armero, ni mucho menos en veredas cuya cabecera municipal está a 3 o 4 horas. ¿Sí? Hay que hacer una configuración de red de centros de acopio, eso es parte del diseño de la logística, una configuración de red de centros de vacunación, porque una cosa es traer las vacunas, otra es distribuirlas, otra es aplicarlas. Hemos visto una proliferación de puntos de vacunación que atienden de cierta manera a la necesidad de aplicación, donde toca diseñar los recursos, donde toca mirar cómo los diferentes actores se involucran, donde se tienen que involucrar campañas de vacunación, porque pues, no, como les decía, no es lo mismo vacunar en Armero que en Bogotá, y se tienen que combinar diferentes estrategias y tácticas de vacunación.
Todo eso es muy distinto a lo que venía sucediendo en cualquier plan de vacunación o programa de vacunación previa. Y nuevamente en el mundo y en Colombia, por no olvidar que al principio, particularmente con las vacunas de Pfizer, se decía que se requería ultracongelación. Hoy en día ya se está viendo que no se requiere ultracongelación, pero hace 3 meses la premisa era diferente. Entonces tenemos que ir reaccionando rápidamente, flexiblemente, construyendo sobre la marcha y entendiendo que esta es una realidad completamente diferente, que la planificación de largo plazo no existe, que toca es planear una estructura general, ir programando, ir ajustándose e ir respondiendo flexiblemente a la incertidumbre tanto en oferta como en demanda, porque, digámoslo así, hay, digamos, unos esquemas de prioridades que se han definido, que atienden, digamos, una vulnerabilidad o más bien un riesgo de personas en particular, pero eso no significa que automáticamente las personas se agenden y ya sea un orden determinado y sea fácil encontrar y simplemente sea fácil llevar las vacunas. Otra serie de inconvenientes que hay, el inventario, cuánto inventario almacenar, esa asignación de dosis, si lo almaceno en qué bodegas o en qué puntos de vacunación lo almaceno, los suministros. Para nosotros, digamos, estamos vacunando, gran parte de las vacunas que se utilizan actualmente en Colombia son vacunas cuya presentación es multidosis, es decir, que vienen 10 vacunas o 10 dosis, perdón, en el caso de Moderna o de AstraZeneca, en un vial o en un frasco, ¿cierto? Y los volúmenes de aplicación son muy bajos. Entonces, para eso se necesitan jeringas especiales, para que la pérdida de líquido, llamémoslo así, no sea grande. Si yo utilizo una jeringa convencional, la pérdida sería mayor y en esos frascos no van a poderse sacar las 10 o las 6 dosis en el caso de Pfizer. De hecho, al principio, y estamos hablando de hace tan solo 2 meses, Pfizer decía, mis frascos son para 5. Al ver la escasez que había y al darse cuenta que las jeringas hay y que con unos procedimientos y una capacitación adecuada podían sacarse 6 dosis, pues dijeron ahora son de 6. Pero al principio, y estamos hablando no hace 3 años, hace 3 meses, el estándar era diferente. Entonces tocó diseñar un estándar diferente y unos procedimientos de vacunación diferentes para adaptarse a esta nueva realidad. De hecho, jeringas en el mundo, de ese tipo de jeringas de bajo espacio muerto, es escaso. Entonces puede ser que se desperdicien dosis eventualmente porque en algún punto no se lograron tener las jeringas adecuadas en su momento oportuno y esa es una realidad nuevamente global. Bien, esta es la proyección, digamos, esta es una estimación de lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Esto ya es de Colombia específicamente, ¿cierto? Aquí en el eje de las X está el tiempo, en el eje de las Y las dosis que deberíamos, digamos, las dosis de cada una de estas gráficas. Entonces, ¿qué es la gráfica azul? La gráfica azul son los recibos, los arribos de vacunas. Si se dan cuenta, como habíamos visto, varían, ¿cierto? Esto de aquí para allá es lo proyectado, o sea, lo que está punteado es lo proyectado. De aquí, la línea naranja lo que nos está mostrando es, perdón, la línea naranja lo que nos está mostrando es el ritmo de vacunación semanal que se ha logrado, que todavía no es suficiente a la luz del requerimiento. Nosotros estamos por aquí, la semana pasada fue la de más alto, que fue 1.800.000 dosis, y nosotros necesitamos superar esa meta. Nosotros necesitamos llegar a más de 2 millones de dosis, ¿cierto? La amarilla es el inventario que se ha ido acumulando, dado que las tasas de vacunación no han sido las adecuadas, por tanto cruce que había y tal vez un poco por el miedo que había que la gente se saltara la fila, que eso es algo de lo que voy a tratar ahorita, digamos, con una consideración particular. Pero hoy en día yo espero que logremos unas tasas de vacunación más alta, mínima de 2 millones, esa debería ser la meta que nosotros tenemos, y eso permitiría que el inventario bajara. Tener inventario en este momento no es, digamos, como lo más adecuado, pero lo que veo es que necesitamos ser flexibles.
¿cierto? Porque puede ser en un momento dado que lleguemos a 2 millones de dosis, pero se acaba el inventario. Ya sabemos que eso puede pasar y eso va a ser importante de cara, cuando yo pienso en que les digan, es que se acabó el inventario. Sí, eso puede pasar en el mundo, pero es preferible que se nos acabe el inventario porque vacunamos personas y porque las llevamos en el brazo, ¿cierto? A decir que las tenemos en inventario. Entonces, puede hacer que se nos acabe el inventario si logramos unas tasas de vacunaciones más altas y eso no hay que pensar que es responde a una necesariamente mala planeación o una mala ejecución, sino responde a una realidad de escasez y a una prioridad de querer velocidad en la vacunación y querer llevar las vacunas más rápidamente al brazo y no dejarlas en las neveras, que ahí no salvan vidas, donde potencialmente salvan vidas son en el brazo y por eso las velocidades se deben acelerar y por eso necesitamos hacer un proceso muy eficiente, que es de lo que, digamos, voy a mirar ahora. Entonces necesitamos en esta logística que es completamente nueva a lo que había sucedido previamente y es completamente nueva para el mundo, no solo para Colombia, necesitamos hacer el match entre demanda y oferta cumpliendo unas prioridades que están definidas en el plan de vacunación. Necesitamos integrar tecnología para hacer seguimiento de vacunas, para hacer, digamos, la información de dónde tenemos más vacunas, dónde están las vacunas distribuidas, toda la tecnología que se requiere para hacer, digamos, el seguimiento que hay que hacer posteriormente de todos los eventos que se han mencionado aquí previamente. Necesitamos configurar la red de centros de vacunación. Los puntos, los consultorios actuales, si ustedes se dan cuenta, no son los adecuados para hacer digamos, la vacunación como se requiere. Hay un problema de asignación. Eso es algo muy importante de entender. Aquí surge también otro punto que para ustedes pudiera ser afectado y es la equidad. Equidad no es igualdad y además no es eficiencia ni es efectividad. Por ejemplo, lo que se hizo en el Amazonas para tratar de vacunar, digamos, y de cortarle el cierre a las nuevas variantes, no es igualitario y estuvo bien hecho. Es decir, no porque Amazonas sea el 3% de la población o el punto, o una región sea el 5% de la población, que tenemos que entregar necesariamente el 5% de vacunas. Eso puede ser igualitario, pero no es equitativo ni es efectivo. Entonces, eventualmente alguien podría decir, es que a mí, en mi población representa o mi región representa el 7% y no me han entregado el 7%. No importa, porque se están buscando unos objetivos claros definidos dentro del Plan Nacional de Vacunación, que es reducir la mortalidad y tomar ese tipo de decisiones como la que se hizo en Amazonas ha resultado efectivo para esa región, ¿cierto? Y no fue igualitario. ¿Por qué? Porque se asignaron más vacunas de las que deberían ser. Ahí hay algo que toca trabajar, que toca seguir, que puede seguir apareciendo, pero que hace más efectiva la implementación del plan. La distribución y transporte, además no es solo que nos lleguen las vacunas, sino hacerlas llegar, coordinar los diferentes medios, tanto a las regiones como a los puntos de vacunación. Y como vimos en una geografía dispersa y con diferentes realidades, es una necesidad muy difícil. Entonces, eso lo tenemos que diseñar y eso, nuevamente, es nuevo para la realidad. Y mirar dónde deberían estar los centros de acopio. Estos son los componentes operacionales claves, todos tienen que ser coordinados con un abastecimiento incierto, en una necesidad de emergencia y con la urgencia de vacunar lo antes posible. Por eso es una logística entre otros diferentes. Entonces, de cara a algunas cosas que nuevamente reitero, ustedes se les pueden presentar las prioridades de vacunación. Entonces, es claro que hay unos, digamos, riesgos en algunas poblaciones más importantes. Entonces, pero mi pregunta es, hoy en día, ya vimos que hay vacunas disponibles, más de 5 millones al corte de ayer disponibles. Hombre, si alguien solicita una vacunación, oiga, es que yo soy priorizado en la etapa 4 o en la etapa 5, pero yo requiero que me vacunen y va a montar toda una parafernaria para que lo vacunen. Hombre, digámosle que sí. Hoy en día, ya en este momento, estamos aquí en etapa 3. Lo que necesitamos es vacunar y hay vacunas disponibles. Yo sería flexible, en lugar de ponerme a diseñar todo un análisis, si alguien quiere vacunarse, tiene condiciones, listo, aprobémosle rápidamente, ¿cierto? Porque
de alguna manera enredar, que es, digamos, tal vez un poco lo que se hizo al principio y creo que se ha ido corrigiendo, es colocar muchas trabas y muchas condiciones para seleccionar. Hoy en día lo que necesitamos es avanzar rápidamente, lo que se necesita es eficiencia y tal vez esa escogencia de candidatos que era muy importante en los primeros meses, hoy en día puede ser un poco más flexible y eso nos podría ganar eficiencia en vacunación. Bien, eh, los lugares de vacunación. ¿Podría alguien decir, no, es que yo quiero que me vacunen al lado de mi casa? O que me vacunen en mi casa, porque este es mi derecho. Hombre, mire, sacar un equipo vacunador que en un sitio, en un centro masivo de vacunación puede vacunar 30 personas por hora, ¿cierto? Con vacunas que son en multidosis, puede implicar para ir a vacunar 2 o 3 personas, perder 7 dosis y tardar 1 hora o más, 2 horas con el tiempo de desplazamiento y la observación a una persona. Entonces, vea, necesitamos para hacer vacunaciones eficientes con un bien escaso, porque eso sigue siendo real, necesitamos, venga, hacerlo eficientemente. Y hacerlo eficientemente implica que las vacunas no necesariamente van a las personas, sino las personas se deben desplazar a las vacunas. Claro, en un centro carcelario no vamos a poder sacar toda la gente, pero la generalidad es buscar eficiencia y esa eficiencia que tenemos que buscar es muy importante mantener. Bien. En el procedimiento de vacunación, ¿sí? Mire, el mejor proveedor, alguien podría decir, es que yo quiero que me vacunen con esta vacuna porque es que aparentemente la eficacia es mejor o no sé qué. En un contexto de escasez, la primera vacuna es, la mejor vacuna es la primera disponible. Claro, cada cual puede tener su decisión, pero ponerse a recibir una demanda, qué sé yo, una solicitud que tiene que ser, hombre, ya hagamos lo que se vacune, pero no debería ser ese el foco. Y por ejemplo, hacer eficientes los procesos. Ya yo mencionaba el tema del consentimiento, en Chile no existe, en otros países no existe ese consentimiento, que además yo no me imagino, porque lo hacen a uno firmar un papel, si alguien demanda, vaya a buscar entre los 35 millones de solicitudes que están llenas, ¿dónde está la mía? O sea, eso va a ser un problema. Eso debería ser digital o no existir, ¿cierto? Si se pudiera, como está sucediendo en otros países, ya vimos que Marcela dijo, en Canadá no existe, en Chile no existe. Entonces, deberíamos mirar una estrategia diferente porque lo que necesitamos es vacunar, hacer un proceso eficiente. Por ejemplo, precargar multidosis. Yo recuerdo hace un par de meses en la Universidad Javeriana, una persona, digámoslo así, que es conocida en medios, dijo, es que a mí no me mostraron la vacuna y yo por lo tanto no dejé vacunar porque están atentando contra mi salud. Y como era una persona reconocida, no, mejor dicho, terrible. Lo que ellos habían hecho, y es lo que recomiendan algunas prácticas, es precargar. Como vienen dosis en un frasco, en un vial vienen 10 dosis, hombre, yo puedo hacer una sola inserción en el frasco, dejar la aguja para que además se desperdicie menos y después cambiar los émbolos para entregar las 10 dosis. Y eso se llama precargar, eso logra más eficiencias, más tasas de vacunación y no es inseguro. Pero a alguien le pareció que era inseguro con este, digámoslo, tantas noticias, tantas redes que nos decían es que mejor dicho usted puede inyectarle algo que no es, no sé qué, eso puede hacer que haga más ineficiente el proceso. Entonces, eso tenemos que tratar. Y algo que se ha mencionado y que es muy importante es el tiempo entre dosis. Entonces, recordemos que la aprobación que en la que estamos es una aprobación de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no se han podido desarrollar, digamos, la observación y que hay decisiones que se han tomado con información incompleta. Entonces, traigo esta gráfica a colación porque esta es una gráfica del Reino Unido, que fue el primer país en aprobar tiempo entre dosis a 12 semanas. A 12 semanas, cuando la recomendación del proveedor decía, no, son 4 semanas. 3 en el caso de Pfizer y 4. Pero ¿por qué son esas 3 semanas? Porque es el tiempo mínimo.
No es el tiempo óptimo ni máximo porque no ha habido tiempo de hacer los estudios. Si ellos estuvieran esperando a decir el tiempo máximo o el tiempo adecuado entre dosis son 4 o 6 meses, probablemente hasta ahora estarían terminando los estudios. Entonces no habrían podido arrancar las vacunaciones. Entonces, esa fue una decisión que se tomó con información incompleta y dentro de una lógica inmunológica. Eso obedece también a un término. El tiempo menos de 3 semanas no se puede, porque todavía la respuesta inmunológica de corto plazo, dada por unas inmunoglobulinas, no ha terminado. Pero eso no implica que un mayor tiempo, no traiga mejores resultados. Entonces, en el Reino Unido lo que sucedió es que ellos la segunda dosis las comenzaron a aplicar, aquí se ve, hasta abril. Entonces, hasta abril comenzaron las aplicaciones de segunda dosis, se me cruzó, no entiendo, ahorita reviso, y la tasa de mortalidad para ellos comenzó a reducir constantemente desde este mes, y ahorita lo muestro. Entonces, operacionalmente es más fácil solo concentrarse en una primera dosis y además en un contexto de escasez, vacunar a más personas pudiera ser más efectivo. Entonces, ahí nuevamente pudiera haber algo para explorar, que ya lo han hecho Bélgica, Noruega, Canadá, el Reino Unido, ¿cierto? Y ellos, muchos de esos países, tenían dosis suficientes. Con mayor razón, países como el nuestro, que no tienen dosis suficientes, podrían explorarlo. Entonces, y eso por eso lo abordo desde el punto de vista de operaciones, pero claramente tiene unas implicaciones, llamémoslo así, de carácter inmunológico, de carácter, digámoslo así. Bien, eso era lo que quería contarles. No sé si hay inquietudes o cómo lo manejamos. Gracias.